Muy buenos días, amigos. Estamos aquí nuevamente con ustedes, dialogando con Benny. En el día de hoy está con ustedes el doctor José Molinelli Freites. Y estoy aquí, pues, manteniendo pues esa tradición que inició por hace décadas atrás, nuestro querido amigo Benny Frankie Cerezo. Y vamos a tener un programa muy, muy interesante y obviamente siempre agradezco la oportunidad y el privilegio que da esta emisora y a Rosana para poder mantenernos aquí y comunicar al pueblo mucho conocimiento sobre temas que en el diario vivir pues no se cubre durante la semana con detalles, y estas 2 horas que tenemos en este programa pues da la oportunidad de desarrollar a fondo una serie de temas para que el país pues pueda comprender su entorno, su situación en el momento actual. Hoy vamos a tener un programa bien interesante. Voy a estar hablando sobre una serie de temas y voy a comenzar a hablar de lo que no venía a hablar, pero que hay que hablar. Y voy a comenzar a desarrollar pues el tema de las iglesias y el ambiente. Y es que en el programa que ustedes acaban de ir de Reverendo del Brey, estuvieron entrevistando y dialogando con la pastora Sara Rosario, que de hecho hizo un doctorado en teología, en la teología de la protección ambiental. Y eso es único en Puerto Rico, porque toca un tema que se ha hablado, pero que nadie todavía se ha dedicado a hacer un doctorado en esa temática, la relación de la Biblia con la defensa del ambiente. Y naturalmente todo esto se basa en la idea de que los cristianos tienen la responsabilidad, así como los de todas las denominaciones, tienen la responsabilidad de también defender la creación de Dios. Y si Dios creó todo lo que hay, creó el ambiente y creó los mares, los océanos, la atmósfera, creó las plantas, los animales, los seres humanos, todo lo que hay, pues hay una responsabilidad ética con respecto a la protección de esa misma creación. Creación que dentro del mundo cristiano se hizo para poder dar sostenibilidad a los humanos. Y eso intrínsecamente implica que el humano tiene que usar los recursos de la naturaleza no para destruirlos, arrasarlos, sino para su desarrollo sostenible, literalmente. Así que hay toda una ética con eso. Y yo, miren, cuando yo estoy esperando para entrar aquí en el programa Dialogando con Benny, pongo la emisora y oigo este programa de la Iglesia Episcopal del Reverendo del Brey, que está allá en el área del Señorial. Y la verdad que yo disfruto la locución y la profundidad con que se tratan temas de pertinencia en el país, donde las enseñanzas cristianas se ponen en el contexto de la vida diaria de todos los ciudadanos. Es algo que es enriquecedor, y usted no tiene que ser de ninguna iglesia para poder apreciar el valor de lo que ahí se está hablando. Y ese es un programa que yo respeto a las personas que están participando en él y que ilustran al país, porque tiene sustancia, contrario a otros que están allá diciendo miles de cosas. Pero aquí yo veo una sustancia porque está tocando el mundo real. Y quiero aprovechar la oportunidad porque en la primera parte de este programa voy a estar hablando sobre lo que podríamos decir son falacias. Y vamos a hablar de falacias de todo el mundo que la gente cree, que se han dicho y que se han incorporado como en el tuétano de la sociedad. Y son cosas que son falsas. Y si tenemos información falsa que creemos que es cierta, es muy posible entonces que tomemos decisiones equivocadas basadas en esa información que es falsa. Y ya que el pastor del Brey dio ese pie con respecto a
el cristianismo y la protección del ambiente y la salud ambiental de las comunidades, en la que la pastora Rosario está haciendo un trabajo extraordinario, mi respeto mayor hacia ella. Quiero comenzar con algunas falacias que tienen que ver con la gente que lucha por la defensa del ambiente. Y esa lucha de la defensa del ambiente lleva muchos años. Y un elemento clave que inició y pudo mantener esa lucha fue, como bien dijo la pastora, las iglesias episcopales que financiaron a Misión Industrial, a Prisa y organizaciones en defensa del ambiente para defender las comunidades. El ambiente hay que defenderlo en ese punto de vista, porque sin ambiente adecuado y saludable no vamos a poder subsistir. Y Puerto Rico, la cantidad de enfermedades que hay, producto de exposición a sustancias tóxicas, asma, problemas de todo tipo, es increíble y es mucho mayor que en otros lugares. Así que el que ya esto se haya integrado en la sociedad y se vaya extendiendo aún más es algo muy positivo. Pero, ¿qué falacias hay con eso? Pues mire, usted sabe que en las luchas ambientales desde hace mucho tiempo hay toda una serie de poderes que financian programas o financian gente que está emitiendo opiniones o que lucen o se hacen ver como si fueran expertos, y ahí están opinando de todo, formando opinión pública, pero de forma irresponsable. Yo siempre veo, cuando hay una protesta por algo que se está haciendo mal, veo en los programas de radio, sobre todo, tú ves toda esta gente que tienen programas a tiempo completo y lo primero que te dicen es, ahí están los que se oponen al progreso, ahí están los que protestan a todo lo bueno que se vaya a hacer. Y empiezan a repetir eso cada vez que una comunidad legítimamente establece su preocupación porque le van a poner un vertedero al lado de su casa, o las comunidades donde le van a meter estas antenas que están emitiendo ondas ahí en el medio de sus residencias, o unas comunidades que están protestando por un proyecto que va a alterar el pozo de agua del cual se nutren. Pues estas personas tan pronto ven que hay una protesta, una expresión amparada democráticamente, empiezan a repetir y lo hacen como un mantra, y esta gente son los que se oponen a todo, siempre están opuestos, y obviamente otra falacia es que entonces dicen, no, es que son los mismos, así que esta gente están financiados por la Cuba comunista o por la Venezuela de Maduro, porque es que tienen agendas ocultas. No se crean que esta gente vienen en realidad para proteger el ambiente. Esa gente vienen con agendas ocultas y quieren traer, básicamente es la línea, y que quieren traer el comunismo en Puerto Rico. Mire usted qué clase de manipulación falsa, pero las repiten. Y esa repetición de estas personas irresponsables que no pueden sostener sus puntos, que meten a todos los que defienden la naturaleza puertorriqueña, le lanzan acusaciones, epítetos, les dicen cosas falsas, les faltan el respeto y se quedan de lo más campantes. Como tienen el control en los medios, todos los días vuelven a repetir la misma mentira. Así que lo primero que usted tiene que saber es que la defensa del ambiente es una expresión legítima de nosotros los puertorriqueños, que precisamente si no es el ciudadano el que sale en defensa del medio ambiente y en defensa de las leyes ambientales, continúa la destrucción ambiental y las violaciones a las leyes ambientales en Puerto Rico, porque el gobierno ni asigna los recursos ni tiene el interés legítimo para hacer cumplir las leyes como debe hacerlas cumplir. Así que la próxima vez que usted oiga a un licenciado en lo que sea, a toda esta gente que todos los días están
tratando de tergiversar la realidad, sepa que están fuera de sitio. Hable con otras personas y dígale, piense sobre eso, cuál es el fundamento de ello. Mire usted cómo en los últimos tiempos la lucha en defensa del ambiente tiene que ver no por reclamos absurdos que haga la gente, sino meramente el mero reclamo de la ley. La batalla que se dio allí en el condominio Sol y Playa, que después del huracán María, que le llevó todas las estructuras que habían al frente, vienen y obtienen un permiso ilegal con personas que dan permisos ilegales, incluyendo un ingeniero, incluyendo funcionarios de gobierno en OSPE, que de hecho se fueron, y validan lo que es ilegal. Y después, cuando los ciudadanos plantean si eso está bien o mal, vienen y te dicen, no, mire, aquí están los permisos, esto es legal. Policía, cáiganle a paro a los ciudadanos que defienden la naturaleza. Es más, como ocurrió en el condominio, esto fue al lado del condominio en Aguadilla, hasta le entraron a tiro un policía privado. ¿En qué paró aquel que tenía una máscara de la muerte que le disparó a los manifestantes que estaban ejerciendo su derecho a la protesta? O sea, ¿cómo la policía, pagada por el empresario, le puede entrar a tiro a los manifestantes que están en ley? Y aquí no pasa nada. Y ya eso se olvidó. Así que una de las grandes falacias de la cuestión ambiental es esta idea de que los que favorecen y quieren el ambiente están opuestos al desarrollo. Y eso es totalmente falso. Fíjese que se apropian de la palabra desarrollo. Desarrollo es algo, ¿quién va a estar en contra del desarrollo? Pues nadie. Pero así que tú te atribuyes el nombre de desarrollista. Yo vengo a desarrollar. Y ya, nada más con la nomenclatura que estás utilizando, el elemento semántico, ya está tirando los dados a favor tuyo, porque el desarrollo es bueno. En realidad, no son desarrolladores. Esa gente son proyectistas. Los desarrolladores somos nosotros, que queremos desarrollar un país sostenible, que queremos que las cosas mejoren, no que se deterioren. Así que esta idea de que cualquier proyecto de construcción que llene de cemento, de hormigón, sea siempre un desarrollo a costa de la destrucción innecesaria de la naturaleza, está totalmente equivocada. Así que nosotros lo que queremos es desarrollar un país sostenible en armonía con la naturaleza, y eso es fundamental. Así que esa idea de que se está opuesto al desarrollo, a lo que se está opuesto es a los proyectos mal ubicados. Que quede claro que hay muchos proyectos que pueden estar bien ubicados, bien hechos y que son necesarios, pero hay que saber distinguir uno de los otros. Y esta gente que dice que cada vez que viene un proyecto, si es malo, que la gente protesta y dice que vienen con agendas ocultas, quien tiene agendas ocultas son ellas, que digan cuánto reciben por estar ahí, cuánto le pagan. Todos estos que opinan ahí a tiempo completo por las emisoras, pregúntenle cuánto es que reciben y quién les paga su sueldo. Es más, sería maravilloso si pudieran sacar hacia afuera la planilla de ingresos y ver de cuánta gente y cuántas compañías, de cuántos intereses privados están recibiendo sueldo. Así que eso hay que tenerlo claro. Lo otro es que en esta cuestión ambiental es que hay una mala sangre de que toda la de que el ambiente no es importante, que los mangles, pues eso es un sitio ahí de agua pestosa, qué bueno que lo rellenaron. Todo eso es falso. La otra falsedad común en Puerto Rico es que si tú ves un terreno, como acabo yo de ver ayer cerca de donde yo vivo, es un terreno en una colina escarpada, que han pelado todo el terreno, sacaron todo el pasto y lo han dejado el suelo expuesto a la superficie en una inclinación, te diría yo, de más de 30 a 35 grados, bien escarpado, de barro rojo. Y entonces eso se hace, ¿saben para cómo le llaman a eso en Puerto Rico? Hay que limpiar el lote. O sea, que limpiar el terreno es
arrancar toda la vegetación que hay y dejarlo al raso. Como decimos, como se dice aquí, al dejar el terreno pelado. Y eso de dejar el terreno pelado lo que hace es que lo expone a la acción de la lluvia y a la acción de la erosión. Y cuando llueve, de esos lotes de terreno, de esos predios, sale el agua fangosa, usted la ve, y esa agua fangosa discurre por el sistema de drenaje y va a parar a las quebradas, y de las quebradas va a parar a los ríos, y de los ríos van a los embalses, y se sedimenta el embalse. ¿Cuál era la idea? Limpiar el terreno, porque tiene que estar pelado. Sin pensar que la cobertura vegetal sobre terreno es esencial para que no se erosione y mantener el ambiente y no reducir la vida útil de los lagos y poder mantener la calidad del agua en buenas condiciones. Así que dentro de ese punto de vista religioso, pues es importante la defensa del ambiente y yo los felicito profundamente. Pero dentro de la falacia, en Puerto Rico tenemos pues toda una serie de falacias geográficas, porque la percepción equivocada del mundo que tenemos muchos puertorriqueños viene desde que estamos en escuela elemental y viene de una manera que nos hace perder la fe en nosotros mismos y nos hace ver nuestra isla, vernos a nosotros mismos como personas vulnerables, nos hace estar atemorizados por muchas cosas cuando todo eso es falso. Y vamos a ver cuáles son esas falacias y cómo se montan. Miren, ustedes, los que tienen más de 50, 40, 50 años, tienen que recordar cuando estaban en la escuela que ponían el mapa del mundo. Y allá en el mapa del mundo en la pared salía allá Canadá, América del Norte, la Unión Soviética entonces, salía Groenlandia gigante. Y entonces cuando llegaba Puerto Rico, pues había que buscar dónde estaba Puerto Rico y, miren, ese puntito que está ahí, ven ese puntito, pues ese puntito somos nosotros. O sea, que nosotros comparados con las demás naciones del planeta, ya está ahí en el subconsciente, esto es un puntito. Y no solo se queda en el puntito, sino que ese puntito ahí que apenas se ve, ese puntito puede hundirse en cualquier momento, que yo no comprendo cómo se puede llegar a esa conclusión y que es totalmente falsa. Pero eso lo repetían, esto es una isla, esto se hunde en cualquier momento, en total ignorancia de que las islas son las porciones que protuberan de sistemas montañosos submarinos y que la base de las islas es sólida y firme. Pero está la visión esta de que si eres isla y eres un puntito, eres insignificante y puedes desaparecer del mapa en cualquier momento. O sea, que el puertorriqueño lo van criando con unas ideas y unas falsedades, unas falacias que se repiten, que hasta se convierte en algo tradicional, de que esto es un puntito que se puede hundir en cualquier momento. Y usted no me va a creer esto. Una vez en la oficina mía vienen unas personas a hablar conmigo porque se iban a ir de Puerto Rico, porque es por eso mismo, porque esto era una isla y se podía hundir, sobre todo si ocurría un sismo, Puerto Rico se iba a hundir. Entonces yo no podía creer, yo en un momento pensé que estaban haciendo como una broma, pero no, se veían gente seria, y yo les expliqué pues que no, y le di las razones, pero estas personas creían eso, y no solo eso, es que no me creyeron a mí tampoco y terminaron en el estado de Texas y se mudaron de Puerto Rico, y la razón principal fue esa. Y yo les pregunté y dije, pero espérese, usted no me va a decir a mí que esa es la razón principal, quizá tiene familiares allá o encontró un buen trabajo, o mejores oportunidades y por eso se va. No, es que sabemos que esto se va a hundir. Y obviamente se fueron. ¿Qué les pasó? Yo nunca supe, pero eso está engranado en la conciencia de la gente, y entonces ven los que son las masas continentales, como le llamaban antes, la tierra firme, porque las islas no eran tierra firme eran los continentes. Naturalmente esto viene de eventos históricos, posiblemente en el Mediterráneo,
la erupción volcánica, el estallido del volcán Santorini en el Egeo, que eso fue hace miles de años, pero que tuvo un efecto catastrófico y se piensa que arrasó con la cultura minoica que estaba en esa región en ese momento. Así que ese es un punto. Pero dentro de esa falacia geográfica, también yo he oído gente que habla y que afirma, aún gente profesionales, que dicen, no, que es que Puerto Rico está hueco por dentro. Y es que van allá al Parque de las Cavernas del Río Camuy, o ven otras cavernas en el Carso, y piensan que toda la isla hacia abajo es como si fuera un queso suizo, y que eso está hueco, y no saben que esa es la capita de afuera superior nada más, pero que debajo lo que hay es una masa de espesor de kilómetros de roca volcánica sólida y maciza. Otro de los elementos que crea ese sentido de vulnerabilidad, pues es el cine, que muestra islas que explotan y desaparecen, en áreas que hay volcanes activos, ¿no? Así que han habido fenómenos importantes en esa línea. Bueno, dentro de eso, la idea de que la isla es como un queso suizo, cosa que es totalmente falso. Pues si está hueco, pues la gente dice, bueno, si yo entonces empiezo a construir mucho, el peso de las estructuras va a hundir eso. Y la isla se puede hundir, y si hay un terremoto, todos esos huecos y que techos de caverna se pueden colapsar y la isla completa se hunde. Así que eso a nivel de la isla es falso totalmente, porque el basamento geológico estructural de Puerto Rico es sólido y macizo. Hay cuevas en las áreas del Carso, y sí, en el techo de una cueva en una urbanización puede colapsar y formar un sumidero, como ha ocurrido tantas veces entre Vega Baja, Manatí y Barceloneta, donde han habido sumideros de colapso en alturas de Vega Baja, en la comunidad Palo Alto, en todas estas áreas donde antes se sembraba la piña y que ahora se siembra cemento, lamentablemente. En todas estas áreas son zonas donde hay pues estos colapsos por sumideros, pero no es que la isla se hunda. Sin embargo, eso está metido en el tuétano, y vuelvo y digo, de mucha gente. También hay otros que dicen, y esto yo lo oí hasta de un militar, que decía que la playa, que él le habían dicho del gobierno federal, que la acción del oleaje en las costas de Puerto Rico había horadado las costas de forma tal que había una indentación, un sacabocado debajo de todas las costas, y que eso podía hacer que las costas se vinieran abajo completas. Y mire, la lista es de nunca acabar. Parte de esa vulnerabilidad viene también del sistema escolar, y mire qué interesante, y esto yo lo he investigado, y es que parece en un momento que alguien en una escuela o en un libro escribió, y a mí me gustaría saber el punto de inicio, que la isla de Puerto Rico tenía forma de cono. Piensa en cono. Y en aquella época, tú decías cono, tú pensabas en el cono de piragua o el cono de papa frita, porque antes servían esos conos papa frita. Estamos hablando de 50 años atrás. Y cuando dijeron que Puerto Rico que tenía forma de cono, ¿verdad? Y que emergía del mar y que tenía forma de cono, el problema que hubo fue que nunca dijeron para qué lugar el cono tenía la punta. ¿Y qué pasa? Si usted piensa en el cono con la punta hacia abajo y se abre hacia arriba, y por lo tanto la parte de arriba sería lo que representaba lo que es el relieve de Puerto Rico, la parte emergida, y usted está en la punta de un cono, usted está aterrorizado cuando oye de un temblor, porque esa figura geométrica es totalmente inestable, sobre todo para mantener una isla completa arriba, porque está con forma de cono, pero con la punta hacia abajo, y así lo pensó mucha gente. Eso quiere decir que si usted construye mucho en San Juan, ese lado del cono de San Juan se puede virar y se hunde, y de ahí viene esa percepción en mucha gente, no en todo, pero en mucha gente, de que, muchachos, esto se hunde en cualquier momento. Quien enseñó eso se le olvidó decir que tenía forma de cono, pero con la punta hacia arriba.
forma de cono con la punta hacia arriba, que es una figura estable. Y ahora sí que estamos tranquilos. Pero si usted tiene el modelo de la forma de cono con la punta hacia abajo, y me oye a mí, por ejemplo, en una conferencia hablando de que la profundidad mayor del Océano Atlántico es la trinchera de Puerto Rico, al norte de nuestra isla, que tiene una profundidad de unos 8.75 kilómetros, pues si usted piensa que la isla es cónica y que hay una profundidad de 8.7 kilómetros, la mayor del Atlántico, y piensa que va a ocurrir un terremoto, ¿qué es lo que va a pensar? Pues el cono se vira y se va por la trinchera. Eso es totalmente falso. Así que otra falacia que hay que romper es que esta isla es frágil y vulnerable, que se hunde, que desaparece del mapa. No. Las rocas más viejas de Puerto Rico están en el suroeste, tienen más de 135 millones de años. Otras tienen 60 millones de años que se formaron con la transición de la era mesozoica a la cenozoica, con el evento de destrucción general que hubo con el impacto del meteoro en lo que hoy es la península de Yucatán en México, que causó la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años atrás. Y hay rocas del terciario medio, del periodo Oligoceno y Mioceno, hace poco más de 135 millones de años. Las playas son recientes, las playas son del Holoceno y continúan en una dinámica. O sea que en realidad uno no puede decir la edad de Puerto Rico es esta, sino la edad de las rocas más viejas en Puerto Rico es esta. Pero Puerto Rico se está formando ahora y Puerto Rico está cambiando ahora. Y ahora las costas, las playas se están ajustando a los cambios en el nivel del mar, los procesos erosivos. Pero el agente modelador más transformador de la geología en Puerto Rico no son los procesos naturales, el impacto de las actividades humanas. Aquí nosotros hemos cogido humedales completos, los fondos de las bahías en San Juan, y hemos rellenado completo. Toda la parte sur de la isleta de San Juan es relleno artificial. Originalmente no tenía esa forma. Y lo que es hoy Isla Grande, donde meten esas inversiones multimillonarias, eso era un manglar y era fondo de la bahía, que lo construyeron en la Segunda Guerra Mundial para efectos de estrategia militar. Y eso se rellenó ahí, se hizo Isla Grande, pero eso es un terreno que está hecho literalmente de babotes, de material cenagoso del fondo de la bahía. Y ahí están construyendo y están metiendo infraestructura multimillonaria. Una cosa que es absurda en términos de planificación del uso de la tierra. Porque esos lugares, sabemos, esos lugares de rellenos artificiales profundos, como Perímetro del Caño Martín Peña, Cataño, el área de Puerto Nuevo, toda esa área portuaria, todo eso es relleno ahí, la parte sur de la isleta, Isla Grande, todo ese perímetro de la bahía de San Juan es relleno, y en caso de sismo eso tiembla mucho más fuerte que si fuera terreno firme. Y las políticas inteligentes de planificación del uso de la tierra lo que nos llevan claramente es a no construir en esas áreas, porque la visión tiene que ser el salirse de las áreas potencialmente peligrosas. Si tú quieres hacer un país sostenible, un país que puedan ocurrir terremotos y no hayan desastres, un país que haya inundaciones y no hayan daños en las propiedades, lo que tú tienes que hacer es que a través de la planificación no seguir construyendo en áreas que están expuestas de forma agravada a estos fenómenos, a marejadas ciclónicas, a tsunamis, a efectos de amplificación de ondas sísmicas, licuación de las arenas, deslizamientos, movimientos laterales, todo tipo de fenomenología que tiene que ver con los procesos geológicos y hidrológicos, que esté fuera de todas estas zonas que son donde convergen las aguas o se estancan las aguas. Todo eso tú evitas construir ahí y construye en lugares seguros, y hay muchos lugares seguros donde construir, pero eso no se hace porque la visión es, si se inunda, pues yo llamo a un ingeniero para que eleve el terreno y ponga un relleno ahí y que cumpla con unos requisitos básicos, y si está fuera de la zona de cauce mayor del río, donde las inundaciones pues
sí se llena de agua, pero no hay corrientes a velocidad muy alta, pues te doy el permiso. Y así terminamos en Puerto Rico con más de 250,000 estructuras en zonas inundables. Mala planificación, falta de visión, porque la visión dominante en el país, aquí vamos a la ética ambiental, que contrasta con la ética de mayordomía, que es la ética religiosa. La ética religiosa de mayordomía es que tú cuidas al ambiente y vives en armonía con él. Pero la ética de dominio, que es el dominio de nosotros sobre la naturaleza, lo que hace es, que se inunda, no, pues mete un dique y canaliza el río para otro lado. Que esto está aquí, esta ladera completa se derrumba. No, pues vamos a meter un muro que pare toda la ladera porque yo quiero hacer mi casa aquí. Y bien sabemos que es cuestión de tiempo, en lo que viene un evento más grande que el que se pensó iba a ocurrir, porque se diseña, digamos, para la lluvia máxima de 100 años en un área, digamos, en zona inundable. Tú te tienes que proteger contra el evento de inundación máximo que puede ocurrir en 100 años, o el evento de inundación que tiene una probabilidad de 1%, o una probabilidad de que ocurra de 1% en un año dado. ¿Verdad? Y si tú resistes ese evento, estás bien. Pero ¿qué pasa? Hay eventos más grandes, está la lluvia de 200 años, de 500 años, que es mucho mayor. Y con el cambio climático, y este es el punto importante, que con el cambio climático, los eventos que pensábamos que podían ocurrir una vez cada 500 años, ahora pueden ocurrir, por decir un número, ¿verdad?, una vez cada 50 años o cada 75. Y lo que creíamos que era el evento de 50 años puede terminar siendo el evento de 20 años. Y el que era de 20 años puede ocurrir ahora cada 5 años. Y así, eso es lo que nos dice que toda esa infraestructura que hicimos en el pasado, desde el punto de vista de que el clima era estático y que solamente mirando hacia atrás e identificando el evento de inundación mayor que haya ocurrido, podemos establecer cuál sería posiblemente el mayor evento que ocurra ahora, está equivocado, porque con el cambio climático van a haber eventos mucho mayores que los que tenemos en el récord histórico. Y eso lo que quiere decir es que mucha de la infraestructura que protege áreas inundables no va a cumplir su función como debería. Y estoy hablando, para ser específico y no estar hablando generalidades, toda la llanura del río Bayamón. Usted sabe los dos diques del río Bayamón, uno es para Río Hondo y otro es para Río Bayamón. Y esos dos diques que se construyeron ahí de control de inundaciones, ciertamente cuando se hicieron, se abrió la puerta a coger todo ese valle fértil que se sembraba caña y citrosa y todo eso, coger todo ese valle completo y llenarlo de casas. Y usted ve eso ahora, y todo eso son urbanizaciones. Y están ahí con un falso sentido de seguridad, porque el dique está ahí. Pero con el cambio climático puede venir un evento más extremo que rebase la altura del dique, y entonces tenemos en nuestras manos una catástrofe por no entender la naturaleza y no construir en armonía con ella. Vamos a seguir, vamos a ir a una breve pausa y seguimos el próximo segmento. Estamos en Dialogando con Beni, con el doctor José Molinelli Freite.
Buenos días, mis amigos. Seguimos aquí en el segundo segmento de Dialogando con Beni, con ustedes el doctor José Molinelli Freites, y estamos hablando sobre falacias recurrentes en Puerto Rico, sobre, en este caso, el ambiente y la isla de Puerto Rico. Y había, pues, mencionado primero, pues, toda una serie de falacias que hay contra los ciudadanos que defienden el ambiente, contra las iglesias que están defendiendo el ambiente y contra la comunidad en general, en torno a que cuando los ciudadanos hacen reclamos de que se cumpla la ley, porque el propio gobierno no está supervisando y se están violando las leyes, pues hay toda una serie de gente que empieza a sembrar desinformación, repitiendo que todas estas personas tienen agendas ocultas, etcétera, etcétera, sin reconocer el derecho legítimo a tener salud ambiental, el derecho legítimo de nosotros los puertorriqueños proteger el ambiente. Y esto hay que señalarlo porque es que yo lo sigo oyendo y a mí me indigna profundamente. Todas estas falacias también se dan dentro del contexto de un proceso educativo que a mucha gente en Puerto Rico lo ha llevado a desarrollar una psicología de falta de seguridad en su propio país. Y comencé señalando que uno de los elementos de esto comienza con el famoso puntito en el mapa, que Puerto Rico es un puntito, que ese puntito se hunde, que Puerto Rico en realidad pues tiene forma de cono, pero nunca especificaron para qué lugar el cono tenía la punta, de suerte tal que los que pensaron que la punta era para abajo viven aterrorizados porque, imagínense, la isla se podría hundir en cualquier momento. Y así, pues aclaramos que no, que si fuéramos a pensar la forma de la isla sería de forma como si fuera un cono, pero con la punta hacia arriba, que es una figura sólida y maciza. Además de que geológicamente, por más de 100 millones de años, que ha estado esta isla aquí, todo ese basamento geológico de rocas volcánicas, lava, brechas, materiales piroclásticos, toda esa actividad volcánica submarina apiló toda una montaña volcánica que cuando emergió pues se originaron, ¿verdad?, por procesos complejos, lo que ha venido a hacer lo que hoy llamamos Puerto Rico y el resto de las Antillas, que tiene un origen similar, producto de los procesos de las placas tectónicas, específicamente los procesos de subducción de placas y fallas de corrimiento lateral que las mueven de un lugar a otro, porque donde estamos ahora no es donde nos iniciamos. El conocimiento geológico, y esto le va a parar los pelos a usted, el conocimiento geológico actual con respecto a la evolución y cambios en los movimientos tectónicos en la región del Caribe indican que las Antillas Mayores comenzamos Cuba, la Española, Jamaica y Puerto Rico juntas como parte de un mismo sistema, comenzamos en lo que es el lado pacífico del noroeste de América del Sur y nos hemos ido desplazando, cruzando por lo que el espacio que no existía en ese momento, que ocupa América Central, particularmente entre el sur de México y lo que es Colombia, y por ahí se fueron moviendo las islas, desplazando hasta la posición actual que debido a los movimientos de las placas pues fueron milímetro a milímetro, metro a metro, kilómetro a kilómetro, desplazándose miles de kilómetros la posición actual y que continuamos moviéndonos hacia el este en dirección a África con la rapidez con que crecen las uñas. A mí eso me parece fascinante cuando uno ve la isla, ve una roca y comprende todo lo que tiene que haber pasado para que esa roca esté uno mirándola ahí. Yo paso a veces por las carreteras y me paro y veo un corte de carretera ahí, veo una sección completa transversal geológica y veo cómo están dispuestas las capas geológicas, dónde están las grietas, dónde están las fallas, identificar el tipo de roca que hay. Y la realidad es que cuando uno mira eso y comprende las escalas de tiempo en que se dio todos esos fenómenos, para que esas rocas que estuvieron en el fondo del mar estén ahora en una montaña, en un corte de carretera allí en la autopista en Calley, eso es una cosa extraordinaria. Así que
hay que entender, si uno entiende lo que ve alrededor de su entorno, entonces lo valora y lo aprecia. Y por eso estamos en este programa, para educar también y apreciar, ¿verdad?, todas las cosas que tenemos que hay que proteger. Así que dentro de las falacias, pues ya sabe, la isla hueca que se hunde, la isla socavada en las costas que se va a hundir. Ahí hay otros que ustedes no van a creer esto, y es que hay mucha gente que tiene el modelo de la isla, que yo llamo el modelo de la isla témpano, y es que creen que la isla es como un iceberg, y está así suspendida, punto. No sé de dónde sale eso, pero en encuestas que yo he hecho y estudios en que la gente dibuja cómo es Puerto Rico desde la superficie del agua hasta el fondo del mar, ese concepto de isla témpano es sumamente frecuente. Y otro proceso, otro punto que aquí hay que acabar, que esto está metido de verdad en el tuétano del puertorriqueño, no las han hecho creer, que eso es una barbaridad, que es que Puerto Rico como es isla, pues no sirve, porque esto es pequeño y esto es una isla. ¿Y qué es lo que sirve? Pues todo lo que está en el continente, pero, eso es una isla, eso es una islita. Eso, mira, nosotros lo que somos es una islita chiquita, esto no podemos nosotros sobrevivir solos. Créame que eso se ha repetido tanto que la gente, bendito por ignorancia y falta de que venga alguien y le explique y se lo ponga en contexto, se lo creen. Y eso se repite porque esa es la idea. Puerto Rico es una isla, esto es muy pequeño y no podemos vivir aquí si no es porque estamos amarrados al continente. Esta es una isla que nos morimos de hambre porque somos isla y esto es chiquito. Y encima de eso también, es que somos vagos también. Entonces tú oyes gente que te repite eso de lo más tranquilo y se lo dice a otra gente y entonces lo afirma. Y eso es una falacia completa. Este es un país que se hizo contra viento y marea y ha sido trabajando. Pregúntele a los que cortaban cañas y trabajaban en la tierra si eran vagos o no eran vagos. Los que tenían que ir allí a buscar el ganado, a ordeñar la vaca y estar todo el día trabajando, velando para aquí, con calor, con sed, trabajando ahí. Y ahora viene cualquiera por ahí de chiste, que es que nosotros somos unos vagos, que esto es una isla chiquita, que esto no sirve para eso. Es totalmente falso. O sea, Puerto Rico tiene capacidad para muchas cosas. Tiene terrenos agrícolas, a pesar de que los estamos perdiendo aceleradamente porque siguen dando permisos de construcción en los mejores terrenos agrícolas. Y eso no debe ser. Así que es una cosa horrorosa. Es como si el ser isla fuera una condición que es como una enfermedad. Tú eres isla, es una enfermedad. Tú tienes que depender de afuera y tienes que ser un mendigo, porque tú no puedes hacer nada por ti mismo. Pero ¿y qué barbaridad es esa? O sea, ¿cómo es que nos vamos a creer eso? Y créanme que esa falacia que se ha ido repitiendo desde niño hace que mucha gente tenga una ideologías políticas que están fundamentadas en ese sentido de miedo, de inseguridad, de incapacidad. Y eso es totalmente falso. Y eso hay que señalarlo, debatirlo y no dejar que se quede como un chistecito criollo. Porque este es un país que tiene recursos si lo utilizamos inteligentemente. Además, Puerto Rico no es ninguna isla pequeña. Isla pequeña es Isla Mona, y Monito, y Cajemuerto. Y más grande que eso es Vieques y Culebra. Pero Vieques va a dejar de ser porque Puerto Rico es mucho más grande que la isla de Vieques. Pues no. Mire todas las Antillas menores que Puerto Rico. Algunas son repúblicas. No hay ningún problema. Producen mucho de lo que consumen. Pero el ser isla no es algo malo. De hecho, puede ser algo mejor porque te protege de muchas cosas, de acuerdo a cómo se maneje. Además, siendo isla, tenemos un océano que nos une
a través del mar con todas las naciones del mundo. Esa falacia de la isla incompetente, incapaz, eso hay que romperlo hasta abajo. Nosotros tenemos el conocimiento, la fuerza, la capacidad para desarrollar un país mucho mejor del que estamos viviendo. Pero la gente que quiere alimentar eso para seguir depredando, de hecho, al tesoro de los Estados Unidos, porque de eso viven, pues lo que nos coloca en una posición de indefensión. Mire si la cosa es tan grande que el gobierno prácticamente lo que ha hecho es entregar toda la infraestructura de nuestro país a entidades privadas, porque ocurre que ahora los puertorriqueños no podemos hacer nada bien. Nosotros los puertorriqueños no servimos. Los baños de los inodoros de los aeropuertos, chacho, eso está ahí, que no hay papel de baño. Mira, eso lo que hacen es que le pasan un mapa al día al baño en vez de estar cada hora pasando un mapa. Mira, eso se rompió una losa en el pasillo del aeropuerto y eso, chacho, eso es difícil de resolver. Vamos a entregarle el aeropuerto a una empresa internacional que se gane millones y millones de pesos, porque nosotros no podemos tener a alguien que pueda mantener los servicios sanitarios de forma adecuada, ni darle mantenimiento a las losetas ni al aire acondicionado. De igual manera, las cajeteras, nosotros no podemos darle mantenimiento a la autopista. O sea, los mismos puertorriqueños que construyeron la cajetera y metieron las losas, hicieron los rellenos en las autopistas, resulta que ahora no pueden arreglar las losas de hormigón si se daña una. Por lo tanto, pues como nosotros no servimos, que lo hacemos todo mal, pues vamos a contratar a otra empresa allá. De hecho, fue a Wall Street, inversionista de Wall Street, que a cambio de 200 o 300 de millones, le dieron que creo que por más de 30 años todo lo que se ganan, y entonces empiezan a sufrir las tarifas, y todo el mundo ahora para ir de San Juan a Ponce tiene que gastarse un montón de dinero, y todos los años te lo suben, y no podemos hacer nada. ¿Y de dónde salió eso? La mentalidad de entrega, la mentalidad de baja autoestima. Los que hacen eso no creen en sí mismos y delegan esa responsabilidad, que vengan las empresas de allá de afuera que lo hacen mejor. Si es puertorriqueño no sirven, pero a la misma vez se llenan la boca hablando de los ingenieros de la NASA. Que allá en la NASA hay ingenieros puertorriqueños, que es una maravilla. Pero entonces, ¿en dónde quedamos? ¿O somos buenos o somos malos? ¿Por qué aquí todo sigue ese modelo llamado neoliberal, que es que tú entregas todo lo que es del país, las agencias fundamentales en un país, a los intereses de las empresas privadas? Eso es algo totalmente absurdo y nos lleva por un camino fatal con respecto al futuro de Puerto Rico. Y está fundamentado en una falacia, y es que somos islas, que esto es pequeño, que nos morimos de hambre. Cuando Puerto Rico en un momento era un país exportador de alimentos y la gente se alimentaba aquí. Lo que pasa es que hubo unos procesos encaminados a que produzcamos menos para tener que comprar más afuera. Pero de que podemos, si utilizamos los recursos que tenemos y la inteligencia que hay aquí, porque mire, aquí donde usted, como dice, da una pata en cualquier lado y sale un experto en algo, salen expertos en la música, en la medicina. Ve a los médicos puertorriqueños en el contexto continental, donde hay un sistema político que le abre la puerta, que tú ves que nosotros los puertorriqueños podemos hacer cosas, no somos menos que nadie, como nos quieren hacer creer. Así que esa es una de las grandes falacias, ¿entiende? Así que con respecto al tamaño, sepa usted que lo que hace un pueblo grande no es el tamaño de su extensión territorial, sino el tamaño del corazón, los valores y la inspiración que tiene cada ciudadano para mirar al futuro y querer construir un país mejor. Que lo que hace un pueblo grande es cuando el pueblo se siente en su cultura, en su nacionalidad, con una fuerza de echar en conjunto y todo el mundo remar en la misma dirección para llegar al futuro que queremos.
¿Y cuál es el futuro que queremos? Pues un país que sea sostenible, un país que respete la naturaleza, un país que en vez de dominar la naturaleza, destruirla y doblegarla, la trate de igual a igual, de tú a tú, que los dos vayan abriéndose caminos juntos, uno al lado de otro, para lograr los objetivos mejores, no solo para ellos a nivel individual, sino para la nación puertorriqueña completa, que nos sentamos con esa fuerza y armonía, en vez de estar comiéndonos vivos unos a los otros, en una guerra aquí que se está depredando todo el mundo, aún dentro de los partidos ahí, atacándose, diciendo cosas falsas, otras ciertas, pero esa depredación, ese odio, esa ansia de hacer daño, lo que hace es que corroe la esencia de nuestro país. Alviso una vez dijo, hay una frase que creo que fue de Alviso, que era que el triunfo de un puertorriqueño sobre otro, era la derrota de la patria, que cuando un puertorriqueño vencía a otro y lo derrotaba y lo destruía, esa era la derrota de la patria. Aquí hay que buscar unificar el país, pero para unificar el país hay que empezar a romper las falacias en las cuales se montan las cosas que nos hacen, entre comillas, diferentes. Porque cuando usted piensa que este país no sirve para nada, que nosotros los puertorriqueños no podemos hacer nada, y coge como pasó en la emergencia de María, que el gobernador entregó a los americanos todo lo que iba a hacer, y para no dejar de entregar, tuvieron que venir hasta policías de tránsito aquí, porque resulta que en Puerto Rico no había nadie que podía dirigir el tránsito. Tú veías esa gente de Nueva York, Colorado, por allá, y de sabrá Dios dónde, en medio del sol tropical ahí, dirigiendo tránsito. Pero qué barbaridad. Y aquí no se podía bregar con lo de las carpas, no, eso lo tiene que hacer porque nosotros no podemos. De hecho, hasta el mismo Trump, recuerdo, y con razón, dijo, espérate, pero es que Puerto Rico quiere que se lo hagamos todo. Decían, no, mira, aquí está, yo no puedo hacer nada, hazlo tú. Y eso es lo que estamos viendo en el gobierno. Este es el gobierno de hazlo tú, cuando la responsabilidad es del gobierno. Pero el gobierno lo que hace es hazlo tú y lo privatiza, hazlo tú, dale allá. Pero en ese proceso de privatización, ahí es que esa gente gana millones, porque muchos de ellos son los abogados que están a cargo de esas transacciones. Y ellos están mirando su interés propio y no el interés del país que dicen representar. Y eso no se puede permitir, no se puede permitir. Y hay que romper con todas esas falacias que están acabando gradualmente con este país. Y este es un momento de hacer que este país se vuelva a poner en sus propios pies, que el país abra los ojos y no vuelva a poner en manos de los mismos que quebraron un país que en un momento fue próspero, el futuro de Puerto Rico. Oye, y es que yo los oigo ahí, yo los oigo cómo se expresan y te dicen, vamos a transformar la educación, vamos a dar más seguridad, vamos a acabar con el crimen, vamos aquí a desarrollar viviendas para la gente. Mira, vamos a llenar los hoyos para que no haya hoyos. Oye, y ponen anuncios de eso y hablan de prosperidad y que va a cambiar. Los mismos que han estado décadas ahí, que quebraron a este país y quebraron la clase media en Puerto Rico. No hay persona de clase media en Puerto Rico que no haya sufrido el aletazo económico de la irresponsabilidad de los corruptos que hemos puesto a través de décadas a gobernarnos. Y todavía se atreven a hablar ahí con la cara fresca que tienen de estar hablando y repitiendo las mismas mentiras y ofreciendo las mismas cosas que nunca pudieron darle a este país. Hoy en Puerto Rico la educación está en un estado peor que nunca. Hoy en Puerto Rico los servicios médicos están en condiciones peores que nunca. Hoy los salarios en Puerto Rico, proporcional a la inflación, son menores que en décadas anteriores, donde se ganaba menos, pero el valor del dinero era mucho mayor y por lo tanto la capacidad adquisitiva era mayor. Y el efecto neto es que la calidad económica y la calidad de vida del puertorriqueño promedio ha bajado. Hoy el estrés social que hay en este país es mayor que nunca. Usted lo ve cuando usted está transitando y ve cómo le meten los cortes de pastelillo, los cohetes que pasan al lado de uno,
las caravanas de motoras y 4x4 que a las 10, 11 de la mañana, de la noche, entran a la zona metropolitana a través del expreso, uniéndose todos los pueblos y todos los barrios en motoras y 4x4, y entran cientos y cientos de motoras, y yo los oigo en mi casa y pasan, y tardan en pasar como 15 minutos, y estoy esas motoras acelerando ese ruido, esa contaminación de ruido, que usted se lo tiene que chupar. Porque si usted llama a la Junta de Calidad Ambiental, ¿sabe qué le dicen? Se le ríen en la cara y dicen, bendito, mire la pila de querellas que hay aquí, lo que vemos son 2 personas para todo Puerto Rico. Y entonces nos dicen que todo está mejor. Dígame usted si usted está mejor. Pues entonces después dicen, tenemos que bregar con el problema de que la gente se está yendo. Que se está yendo. Pues como no se va a ir, si usted tiene a su papá o a su hermana o un familiar, lo lleva a un hospital y ahí tiene que estar en una camilla tirado en la sala de emergencia esperando a ver que aparezca el médico, porque no hay médicos suficientes, los que están sobrecargados, no hay enfermeros suficientes, los que están sobrecargados, están cejando los hospitales. Las tarjetas de salud que tanto anunciaron, la tarjetita de salud, resulta que te da chavo para darle un baño al pejo, que te lo lleven a bañar en la casa y para recortar el patio y lo que tú quieras de cosas menores, pero cuando necesita un estudio médico, un MRI o lo que sea, entonces te le meten 20 peros y tienes que presentar 20 justificaciones y pasa el tiempo y tú necesitas eso con urgencia y no pasa nada. Y mucha gente que no entiende cómo funciona ese sistema termina relegados en una esquina. Y muchos terminan perdiendo la vida porque no saben cómo bregar, no hay un sistema eficiente, no hay la educación adecuada, ni de la gente, ni los empleados que están trabajando para dar muchos de esos servicios. Entonces nos vienen a decir que el país está mejor. Y hay uno ahí que tiene, ¿cuánto es que tiene el gobernador? Creo que tiene 6 millones o 7 millones ahí de campaña ya. Mira qué interesante, a mí me parece que el índice de corrupción debe ser la cantidad de dinero que esta gente recibe en las arcas cuando a las campañas políticas, que de momento de un jalón aparecen millones de pesos, y hay otros que hacen los PAC estos, que son grupos económicos que pueden levantar dinero para meter millones de pesos en campañas políticas para defender sus intereses, y no hay ningún problema. Y entonces aquí el país sigue hundiéndose, la gente sigue empobreciéndose en cuanto a su economía y calidad de vida, pero entonces te ponen un anuncio de que todo está bien. Si aquí estamos todos felices, mira todos los logros que hay. Y es una cosa absurda. O sea, hay un desfase entre lo que dice el gobierno y las campañas de los anuncios y lo que la gente está viviendo en su mundo real. Es que es una cosa increíble. Mire, usted aquí en el área de Cupey, para darle un ejemplo, usted llama a la policía y en no pocas ocasiones lo que hay es para servir a todo el área de Cupey es meramente una patrulla. Y son muy buenos y están fajados los poquitos que hay, pero una sola patrulla. Y en ocasiones uno lo ha llamado y en distintas áreas que uno ha estado, que ha hablado con policía, le dicen a uno, mira, aquí no hay recursos, aquí nosotros somos 3 personas que estamos aquí para atender toda esta área, y si hay 3 o 4 querellas, la quinta, no importa lo que sea, se queda atrás y llegamos después que pasaron las cosas. Sin embargo, nos dicen que todo está maravilloso, que observemos el progreso que se ve y nos siguen engañando. ¿Y sabe lo peor de todo? Que con esa propaganda masiva que se suma a la propaganda a través de la radio, emisoras que son fotutos comprados de los intereses corruptos en este país, y allí usted lo ve como la gran cosa. Hay programas de televisión también dirigidos con agendas que no presentan la información balanceada, que demonizan a cualquiera porque hay dinero detrás. Se le perdió el respeto a la verdad. Y uno ve hasta periodistas o gente que dice llamarse periodista totalmente sesgado, haciendo informes falsos.
Es más, hay periodistas de esos que le han dado premios por decir mentiras y tergiversar. Y a esa gente hay que reclamarle a los que le dieron los premios que le quiten los premios por haber tergiversado y intentado dañar reputaciones. Pero lo que le digo es que estamos en tiempos de mucha confusión y engaño. Que piense críticamente. Si en algún momento el pensamiento crítico es importante en este país, es ahora. El tiempo está corriendo. Y ahí me gustaría brevemente también hablar del mito de la población. Y es que otra cosa que se repite es, creo que un periódico de circulación mayor en Puerto Rico trajo en primera plana que en los Estados Unidos va a haber el doble de puertorriqueños que hay en Puerto Rico, creo que para el 2025. O sea que 2/3 partes de la población que reclama ser puertorriqueño vive en los Estados Unidos. Entonces acá todo el mundo pues lo pone como contra, qué barbaridad, se ha ido todo el mundo. Pero aquí no se discute las razones y por qué ese país que dicen que es próspero, que esto está increíble, la gente se sigue yendo. Todos los años decenas de miles siguen saliendo. ¿Qué pasó? ¿Por qué el puertorriqueño sale? Y además, ¿qué es ser puertorriqueño? Y una de las falacias grandes aquí es que para usted ser puertorriqueño tiene que haber nacido en Puerto Rico y vivir en Puerto Rico. Y por mucho tiempo, equivocadamente, mucha gente pensaba que el puertorriqueño que vivía en Estados Unidos, pues ya se fue para allá, ese no es de aquí, ya esa es otra cosa. Nosotros somos los de acá. Y eso es falso. Y eso mucha gente lo oyó, pero solo aquellos que tuvieron la oportunidad de vivir en Estados Unidos se dieron cuenta que hasta para ser puertorriqueño usted no necesita hablar en español. Y yo vi muchachos puertorriqueños criados en los barrios de las grandes ciudades de Estados Unidos defender la puertorriqueñidad en inglés porque el español que tenía era matado. Vamos a una breve pausa y vamos a tener con nosotros al imán Wilfredo Ruiz y vamos a estar hablando sobre el Islam. Y esto es muy importante porque en Puerto Rico hay mucha información sesgada y vamos a tener a alguien que conoce el mundo musulmán y nos va a estar hablando de diversos temas y desde luego incluyendo la tragedia y crisis en Gaza. Vamos a una pausa. Estamos en Radio Isla 1320. Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Benny, con ustedes el doctor José Molinelli Freite, y estamos hablando de falacias que hay que aclararle al país, porque un país que parte de la premisa de información que es equivocada, pues va a tomar decisiones equivocadas porque las premisas de las cuales partió eran totalmente falsas. Y
Antes de entrar con Imam Wilfredo Ruiz para hablar de esta situación en el Medio Oriente y el Islam, que es importante que el puertorriqueño pues conozca y se eduque, porque yo veo que hay mucha ignorancia con respecto a eso. Quiero señalar pues que una de las falacias grandes es con respecto a la población. Miren ustedes que siempre por años lo que oíamos decir, es más, desde que entró los norteamericanos a Puerto Rico, uno de los problemas principales que se identificó en ese momento era la sobrepoblación. O sea, la idea era que esto era un país sobrepoblado, y que había que controlar la población. Y de hecho, ya para la década de los 50, un programa de esterilización masiva de la mujer puertorriqueña, y sepan ustedes que el índice de fertilidad más bajo que hay es el de Puerto Rico comparado con el resto de los estados continentales. Y eso quiere decir que el número de hijos que tiene una mujer puertorriqueña durante su periodo en que puede tener hijos es menor que el de cualquier otro estado de los Estados Unidos. Y eso crea un problema demográfico significativo potencialmente para el futuro. Lo otro es lo difícil que es traer hijos ahora a Puerto Rico por el costo y todos los problemas que hay. Así que eso es bien significativo. De igual manera, quiero señalar que yo oigo decir que ahora el problema es que no hay gente. O sea, aquí de momento ha habido un cambio súbito en que de momento eran demasiadas, había que controlar la población. Recuerdo gente decir que aquí eso era una irresponsabilidad, que esas muchachitas por ahí pariendo a lo loco, que quién los iban a creer, que la sobrepoblación, etcétera, etcétera. Ahora resulta que el problema es que no hay gente. Y entonces yo oigo un discurso político, aún de los estadistas, diciendo que vamos a traer las condiciones para que los puertorriqueños puedan regresar a su país. Y entonces yo digo, pero ¿cómo es esto? O sea, si usted piensa que usted es parte de Estados Unidos, que los puertorriqueños estén allá afuera o estén en Puerto Rico no hace diferencia, porque equivaldría que usted vive en Jayuya y se mudó para Naguabo, porque es parte del mismo país. O sea, y yo oigo ese discurso de que no hay que garantizar que vengan aquí. Mire, yo le voy a decir algo para ponerlo en contexto. Primero, que cuando usted dice que la población, que falta población o hay exceso de población, usted tiene que decir, bueno, ¿y cómo yo sé cuál es la población que tiene el país? Pues esa pregunta elemental, para tú saber si faltan o hay demás, pues tú tienes que saber, bueno, ¿y cuántos debemos haber aquí en Puerto Rico? ¿Usted cree que el gobierno de Puerto Rico ha hecho eso? Pregúntenle al gobernador que está ahora de cómo ellos están planificando, para qué número de personas debe ser la población óptima de Puerto Rico, para que haya un balance entre población, recursos, clientes. Eso no lo saben. Y lo que quiero dejarles saber es que no es malo que haya puertorriqueños en Estados Unidos. O sea, Puerto Rico es donde estén los puertorriqueños. Si los puertorriqueños están en Chicago, en Nueva York, ahí está Puerto Rico. Además, se habla de la fuga de cerebro, la fuga de profesionales. Pero bueno, si las condiciones actuales de los malos gobiernos no crean las condiciones para dar empleo a esas personas, nosotros no queremos tener un ingeniero desempleado, porque en Puerto Rico los espacios ya están ocupados, sobre todo si usted es del partido de gobierno. Si no, pregúntele a la Secretaría de Educación si los espacios van a estar ocupados, si usted es del partido de gobierno, con todos esos asesores innecesarios que gastan casi $1 millón al mes en sueldos para hacer proselitismo político en las campañas del gobernador actual. Y eso que ha ocurrido en mayor o menor grado a través de décadas con todos los partidos, eso no se puede permitir. Pero lo que quiero señalar, que es el punto, es que tenemos que pensar en Puerto Rico en términos de la cultura puertorriqueña donde esté. Y eso es importante. Pero hay mucho que podría extenderme, pero
Quiero confirmar que tenemos en línea al imán Wilfredo Ruiz. Estamos en el aire. Eso es así. Hola, buenos días. Muy bien, qué bueno que estamos ahí conectados. Y quiero dar un giro de 180 grados, aunque toca el tema de las falacias, concepciones incorrectas que tiene, pues, que se han divulgado y han penetrado en la población y que nos hace ver un mundo de forma diferente a lo que realmente es. Y en este contexto, primero, le quiero agradecer su presencia aquí. Usted es una persona muy respetada en la comunidad, no solo del mundo de los musulmanes, sino en el mundo civil, y es un puertorriqueño que ahora mismo está en los Estados Unidos, que viaja mucho de allá hacia acá y que tiene una visión que muchas personas desconocen. Y yo quiero comenzar, ¿verdad?, con todos estos asuntos que nos hieren el corazón profundamente. Esta situación terrible en Gaza, esta situación de ayer de que ya están habiendo conflictos directos entre Irán e Israel. Israel ahí bombardeando la embajada de un país soberano, y después pues se sorprende o dice sorprenderse de que hayan intentos de responder a ello. Es una situación muy compleja, y creo que usted es la persona más adecuada para poner en perspectiva pues mucha de esta situación. Así que me gustaría pues que pudiera exponer en contexto para ilustrar al país con respecto a lo que está ocurriendo en Gaza, en el Medio Oriente, y sobre las festividades también que acaban de concluir con respecto a Ramadán. Así que el foro es suyo. Bienvenido. Gracias, doctor. La paz sea contigo, la paz sea con nuestra audiencia. Yo me siento en casa en este programa. Para los que no me conocen, yo soy abogado de profesión y capellán musulmán, y mi primer trabajo legal en mi vida fue con el bufete de Benny Frankie Cerezo. Estaba también el compañero Irán Cerezo y otros abogados más. Y recuerdo que cuando comencé mis trabajos con Benny, fue cuando precisamente había en el Congreso estadounidense una discusión sobre el estatus de Puerto Rico, y Benny Frankie había sido encomendado por los simpatizantes de la estadidad para organizar un grupo de trabajo que no necesariamente estaba enfocado en la promoción de la misma, sino más bien en ilustrar al Congreso y ponerlo en posición de los diversos ángulos que sucederían si la estadidad se le concediese a la isla. Y así, por el estilo, habían también similares trabajos por parte del equipo que trabajaba con el Estado Libre Asociado, y el otro equipo que trabajaba también con la independencia. Eso fue para 1988 al 91. Yo estuve en la Escuela de Derecho. Tiene que haber sido entre esos años de Escuela de Derecho, entre el 88 y el 91, donde habían vistas congresionales sobre el estatus de Puerto Rico. Y ahí trabajé con Benny. Yo le dije a Benny que yo no era estadista. Y él me dijo lo que necesitaba era un profesional del derecho haciendo investigación, y así comencé mis trabajos con Benny, contratando un no estadista a hacer trabajo de investigación sobre la estadidad para Puerto Rico, y me puso en contacto directo. Tuve el privilegio por primera vez también de conocer y trabajar con Juan Manuel García Pasalacua, que era una biblioteca ambulante. Bueno, dada esa la introducción, aparte de que Benny y mi padre fueron amigos de infancia, estudiaron high school, luego colegio, y fueron amigos de toda una vida, y nuestras familias son como la misma, ¿verdad? Son como familias extendidas.
de ambas partes. Bueno, pero así las cosas. Hoy te agradezco la investigación. Saludos otra vez a toda la radio audiencia y a Rosana también. La situación en Gaza, lo primero que tenemos que desprogramarnos es de que comienza el 7 de octubre del año pasado. La situación del conflicto entre israelíes y palestinos, y cuando digo palestinos musulmanes y palestinos cristianos, ambos. Sí, hay palestinos cristianos desde antes de que hubiese un papado, porque ahí de la tierra santa, de lo que hoy es Belén, donde los cristianos entienden que nació Jesús, hijo de María, está en Palestina. O sea, Jesús, por definición, es palestino. Sí, su creencia religiosa era judía para ese entonces, pero era un nacido de palestinos en Palestina. Y si eso lo reconocen como una verdad histórica, pues para los cristianos Palestina tiene un significado grandísimo, que no podemos divorciar de unas deformaciones que se pretenden hacer sobre citas bíblicas de un Israel de hace 2000 años, de 2 siglos, de más de, imagínate, de los milenios de Cristo, y estar extrapolándolo a que mira lo que dice la Biblia de Israel, y entonces ese es el Israel que estamos hablando, gobernado por un criminal de guerra, Benjamín Netanyahu. Pues el problema de los palestinos, la situación y confrontaciones de los palestinos y los hebreos sionistas, o sea, aquellos que creen en el establecimiento de un Estado judío de Israel, o creyeron, porque luego lograron su cometido al ser Israel aceptado como un país o un Estado en la comunidad de naciones, en las Naciones Unidas, pero retrotrayéndolo, la situación entre los palestinos y los israelíes que estamos viendo aún consecuencias hoy día, no es cierto, y es un disparate decir esa gente está peleando desde los tiempos de Cristo. Eso no es la realidad. Esa es otra de las falacias. Sí, es la que muchas veces traen de lo que dijo el pastor en la iglesia el domingo, un mal informado pastor, y lo repiten como el papagayo. No, es que llevan 2000 años peleando, no podemos hacer nada. No es así. Hace 75 años aproximadamente, como mencioné brevemente, se estableció o se aceptó o se admitió al Estado de Israel en la comunidad de naciones de las Naciones Unidas. Eso los judíos que hoy viven en lo que es Israel y en lo que es también en los territorios del margen occidental, porque son judíos que no necesariamente son nacieron ahí, son judíos que cuando se estaba creando el Estado de Israel, esto es algo fáctico, y si esta base fáctica tú la deformas, de ahí en adelante lo que creas es una gran mentira. Así que esta base es muy importante que la entendamos. El establecimiento del Estado de Israel se hizo y se sigue haciendo a costa del desplazamiento de cientos de miles y ahora millones de palestinos dentro del territorio de la Palestina o fuera del territorio de la Palestina. A costa de esas expulsiones, muchas y la vasta mayoría a la fuerza y algunas pocas por transacciones comerciales, se establece el Estado de Israel, y esos desplazados desde el establecimiento original del Estado de Israel, que fue admitido a la comunidad de naciones, como dije, hace como 75 años, están viviendo muchos
en campos de concentración, algunos campos de refugiados, algunos campos de refugiados dentro del territorio de la Palestina y otros campos de refugiados fuera del territorio de la Palestina, como podría ser en Jordania o incluso en el Líbano. Desde ese entonces, desde que fueron esos desplazados a esos campos, u otros tuvieron que abandonar el país, los que abandonaron el país no se les ha reconocido el derecho a volver a pisar esa tierra, ni tan siquiera como turistas. Esa es una realidad fáctica. Y esa gente que se desplazaron, lo que quieren es, y lo que aspiran es volver a sus tierras donde nacieron sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, y ellos también, y se criaron desde niños, y aspiran a que en esas tierras de lo que ellos entienden es la Palestina y lo que era la Palestina, como dije, por generaciones, se les yo estuve buscando un dato específico de la población de los musulmanes, específicamente de los palestinos, con respecto a la población de Palestina, que puede ser de cualquier religión, pero palestino, se estima que la población total en el mundo alcanza unos 14.3 millones, y que alrededor de 5.35 millones viven en el estado de Palestina. Esto es en Gaza y en el margen de la ribera occidental del río Jordán. Y eso quiere decir que más de la mitad de los que son palestinos fueron expulsados y tuvieron que irse fuera de lo que es su territorio natal, y que ahora están viviendo como refugiados en el Líbano, en Siria, y mayormente en Jordania. Y así hubo una dispersión grande de esa población, pero algo que la gente no tiene claro es que aquí tuvieron que salir de su propia tierra millones de personas, muchos en campos de refugiados en los países colindantes. O sea, usted está viviendo en un lugar y llegan otra gente y lo sacan y tiene que emigrar por todos los factores que impulsan la migración, incluyendo la guerra, y entonces terminan como refugiados, en campos de refugiados en todo el perímetro, mayormente en Jordania, que hay un segmento significativo de palestinos. Y sería interesante saber también, dentro de ese comentario al margen, si la población de palestinos que vino a Puerto Rico vino como consecuencia de ese proceso de la guerra del 48, cuando fundaron el Estado de Israel. Definitivamente. Y nosotros podemos tocar y sentir y escuchar la historia con nuestros vecinos palestinos en la isla, que en su vasta mayoría, diría yo más de un 95% de ellos, por no decir la totalidad, son producto directo de lo que se conoció como esa emigración masiva de expulsados, el Nakba, N-A-K-B-A, el Nakba. Y en Puerto Rico se establecieron esos palestinos que hoy tenemos como vecinos ya generacionales, porque ya tienen hijos, nietos y algunos bisnietos. Es producto de la historia. Así que si usted alguna vez se acerca y conoce a alguien de origen palestino en la isla, que son boricua palestinos, pregúntele usted mismo, y así usted tiene de primera mano, no de hearsay, no que le dijo al otro, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué tú y tu familia viven en Puerto Rico? Tú me puedes decir la historia de tu familia, y escucharemos en cada uno de ellos la historia de que cómo fueron de alguna forma u otra expulsados de su tierra natal, expulsados, y así se establecieron en Puerto Rico, y así lo podemos ver en Venezuela, en Colombia, en México. Entonces fue por todo el mundo que se han dispersado los palestinos
producto del Nakba. Tan significativo para la historia y tan conectado para la historia de Puerto Rico, esto es, que se puede marcar claramente que la llegada del Islam como religión a Puerto Rico es responsabilidad directa de estas comunidades emigrantes palestinos que establecieron mezquitas en Ponce, en la calle Luna, en Vega Alta, en Atillo, y la originaria que fue en la comunidad del casco urbano de Río Piedras, que aún sirve como mezquita. Hay ahora otra en Atillo y otra en Fajardo, y otras menores en Aguadilla y en Jayuya. Estamos hablando de que el Islam como religión llegó a Puerto Rico como producto de este conflicto palestino-israelí. Así que vemos las olas y las consecuencias de unas cosas muy significativas que pasan como producto del conflicto palestino-israelí. Esa gente que hoy vive desplazados, y aún los que viven dentro de la Palestina y los que viven más de un par de millones dentro y son ciudadanos israelíes, que son palestinos también, todos ellos aspiran a un derecho inalienable de todas las naciones del planeta Tierra, no porque se lo dé ningún organismo, porque sino es un derecho humano a su libre determinación e independencia. O sea, ellos no quieren nada más que no sea que se puedan tener algún día el derecho a celebrar su día de independencia, como lo celebra Israel, como lo celebran los Estados Unidos, como lo celebra Venezuela, como lo celebra Cuba y como lo celebra la vasta mayoría de la comunidad de naciones de este globo terráqueo. Su aspiración no es hay que matar a todos los judíos, así que eso es una falacia que nos tenemos que desprogramar, de que de alguna manera eso es importante. Ese punto es importante, porque una de las falacias que se ha creado es que si usted es musulmán, usted es una persona violenta, usted lo que quiere es destruirlo todo, y ese montaje que se ha hecho, y que esa falacia, y que somos exacto, intolerante. A mí me gustaría que pudieras elaborar cómo se llegó a eso, cómo se montó eso y otros tipos de condiciones similares que distorsionan la realidad y hace que la gente entonces vea con buenos ojos hasta un genocidio, porque modifican, tergiversan la realidad, poniendo las cosas como un ajusticiamiento, cuando eso es totalmente falso. Bueno, lo primero que hace es que esto es un esfuerzo mediático de los sionistas, y explico quiénes eran los sionistas, aquellos judíos que creían en el establecimiento y creen en el establecimiento del Estado de Israel, ¿verdad? Pero, perdónenme, no todos los que son sionistas son judíos, porque hay un público de cristianos sionistas, sí, lo repito, cristianos sionistas, que interesan, desean y apoyan. Cuando digo apoyan, no solo en ideología, ellos apoyan financieramente, apoyan logísticamente, apoyan con todo su haber el establecimiento del Estado de Israel, o sea, son sionistas también. Ambos son los responsables del establecimiento, y ahora el dejar pasar y el permitir que el Estado de Israel siga incesantemente, escuchen lo que voy a decir. En el 1967 la comunidad internacional reconoció fronteras al Estado de Israel. El Estado de Israel desde entonces, fuera de esas fronteras que todo el planeta le reconoció como estas son tus fronteras, fuera de esas fronteras se encuentra desde entonces, escuche la fecha, desde el 67, yo nací en el 66, desde el 67 Israel ocupa militarmente esos territorios de lo que es el margen occidental y entonces la Franja de Gaza lo ocupaba militarmente y lo controlaba. Vamos a hacer una breve pausa ahí para el espacio de identificación de la emisora. Vamos a continuar aquí
con Wilfredo en esta interesante alocución sobre la realidad de lo que está pasando en Gaza. Gracias, señor Ruiz. Vamos brevemente a una pausa. Bueno, mis amigos, continuamos aquí en Dialogando con Beni, y vamos a continuar con el imán Wilfredo Ruiz, que nos está ilustrando con respecto a la situación de Palestina. Un dato interesante, ¿verdad?, de la población, es como, y esto, pues, si tenemos tiempo sería bueno tocarlo, es como de lo que fue el Estado original de Israel, a través del tiempo y en cada guerra, han ido extendiéndose, controlando todos los territorios, extendiendo su control también en el sur del Líbano, en las alturas de Golán, y segregando a unas comunidades limitadas en la ribera occidental de Río Jordán, que están ahora mismo siendo atacadas por los llamados colonos israelíes, que atacan directamente y matan familias palestinas ahí, derrumban, demuelen las casas y construyen ahí, violando todas las leyes que se supone que los protejan aún dentro de los territorios a donde fueron limitados y arrinconados. Y esto también es otra situación que mucha gente desconoce. Así que lo dejo con la palabra. Gracias. Pues precisamente lo habíamos dejado antes de la pausa, en la ocupación de las Fuerzas Armadas de Israel en el margen occidental, lo que se le dice en inglés el West Bank, y por mucho tiempo en la franja de Gaza también estuvieron ocupándola. ¿Qué sucede mientras Israel ocupa? Pues Israel es el único estado que, si tú le preguntas, ¿tú me puedes definir las fronteras de tu estado? Te van a hacer para adelante, para atrás, para el lado, para el otro. ¿Por qué? Porque es un estado que está en continua expansión desde su establecimiento, ya sea producto de la guerra o producto de la ocupación militar misma, donde una vez ocupan esas tierras en el margen occidental, escuchen la cifra, viven casi 750,000 colonos. Escuchen la cifra, casi 1,000,000, 750,000 colonos. ¿Quiénes son los colonos judíos? Son gente que vino de Brooklyn, que vino de algún estado de Rusia o de algún estado de Europa y que son, o de Israel mismo, que son hebreos, son judíos, se les da la ciudadanía israelí, y como ciudadanos israelíes van con la anuencia y protección del ejército ocupante y comienzan a establecer específicamente y preferiblemente en los topes de los puntos más altos, de las lomas o las montañas, en las partes, las cúspides, de las cimas de ellos, empiezan a establecer urbanizaciones cerradas, ¿verdad? Porque es que hablamos colonos y mucha gente se puede creer que están en casetas de campaña y que es simplemente algo para demostrativo. No, viven en urbanizaciones cerradas, protegidas por las Fuerzas Armadas israelíes, ya casi 750,000 colonos, que se han establecido a través de todo el West Bank, y como producto de ese establecimiento se empiezan, o desde antes ya había puntos de cotejo. Eso es que tú vas por la carretera y cada media milla o cada milla hay un punto, un checkpoint con soldados que te hacen bajar del carro, o sitios que simplemente cierran para cortar el acceso por la mitad del día o durante toda la noche, donde una carretera está cerrada
hasta que las fuerzas ocupantes digan que se puede abrir. Eso de la continua expansión del Estado de Israel a lo que es la realidad de nosotros hoy, que ha degenerado en una guerra más, y digo una guerra más porque esta no es la primera guerra del Estado de Israel con los palestinos en la Franja de Gaza. Ha habido muchas, esta es la más grande, pero no es la primera. Así que, ¿por qué? Porque como les dije al público, miren, esto que existe no comenzó en octubre 7, sino es un producto directo y consecuencia directa del establecimiento del Estado de Israel a la costa del desplazamiento de los palestinos. Si le preguntas a un sionista qué es lo que sucede, pues como les dije al principio del programa, si tú deformas la base de lo que sucedió, de ahí en adelante es una bola de una gran mentira. Así que los sionistas no te van a admitir nunca que ellos desplazaron y expulsaron y forzaron fuera de sus tierras a los palestinos y que les tomaron sus tierras y sus casas y sus colmados y sus comercios y sus edificios y que lo tomaron todo. Ellos van a decir que ellos se fueron voluntariamente o que se fueron como producto de alguna compraventa. Dicho de paso, alguna gente sí vendió, porque vendía, las alternativas es o tú me vendes o mañana simplemente te la vamos a quitar. Entonces, pues déjame vender porque me la van a quitar. O sea, la gente, yo creo que Iván, yo creo que es importante que la gente entienda que esto de la ribera occidental del río Jordán es un área donde legalmente se estableció que ahí iban a estar los palestinos, a base de toda esta guerra y cómo está, pero la situación actual es que eso se supone que sea territorio de los palestinos, y aún estando en teoría bajo los palestinos, en la ribera occidental, ellos se están metiendo para construir ahí, y de hecho hay un patrón geográfico que se da, que es que están construyendo con una geometría que lo que hace es aislar dentro de su propia tierra a los palestinos para que no haya comunicación. Como un queso suizo. Exacto, y entonces crean unos corredores de invasión, estos colonos, que fragmentan e impiden el movimiento de las comunidades dentro de esa misma área. En adición, todo el que entra y sale, como bien mencionó, tiene que pasar por chequeos de seguridad con policías israelíes. O sea, que tú vivías en tu país, tú estabas ahí, viene una gente ahí, dice, ahora esta tierra es mía, este es el Estado de Israel. A través del tiempo se van extendiendo y cada vez donde vivían los palestinos son expulsados. Los palestinos terminan como refugiados, mayormente en Jordania, donde hay más de 1 millón de refugiados palestinos, así en los países del área, inmigrantes a través del mundo. O sea, una nueva diáspora generada por la creación de Israel sin cumplir con el acuerdo que se hizo, que era que se iba a hacer también un Estado palestino, que se han opuesto a que se cree. Se han creado ahora lo mismo que eran los judíos cuando hablaban de los judíos errantes. Pues ellos se metieron ahí y dijeron, ahora queremos que sean los errantes los palestinos, porque los están sacando, y entonces han tenido que dispersarse por el mundo. Y de ahí lo que usted mencionó del reclamo a volver a su tierra original, que es su tierra y es de donde los sacaron. Pero la gente tiene que entender el estado de estrés, ¿no? De policías inspeccionando a las mujeres que van a ir a trabajar de un sitio a otro. O sea, es un control en tu propio país por otra gente. O sea, eso es una cosa horrorosa. De todo lo que entra, de todo lo que sale, de la luz cuando hay luz o cuando no hay luz, de la cantidad de agua y el suplido de agua, que dicho sea de paso, desproporcionado para los palestinos. A un israelí le dan mucha más agua, derecho a agua, que a un palestino por el hecho de ser palestino, señores. Y cuando yo digo palestino, estoy hablando palestinos cristianos y palestinos musulmanes por igual. Ambos han sido tratados igual por el Estado de Israel y la expansión y el continuo proyecto sionista que continúa.
¿Qué ha pasado desde entonces? Pues desde entonces Israel, desde su creación, buscó como mejores aliados a aquellos países que el imperialismo y la cultura de colonización les es más afín a sus culturas, a sus oídos y a sus intereses. Entonces encontramos que en toda la situación, aún en el presente genocidio, Israel sigue gozando con una simpatía de quién, de una Alemania, de una Francia, de una Gran Bretaña, de Estados Unidos. ¿Y quiénes son? Pues todos son los países que todos conocemos, los que colonizaron y saben cómo hacer país a base de colonización y expansión, como se hizo los Estados Unidos y se estableció a base de la expulsión y limpieza étnica. Y eso pues lo empiezan a nos los hacen más digerible a nosotros. Entonces comienzan a controlar la narrativa. La narrativa se controla por un ataque por todos lados. Uno es el ataque político, donde los sionistas buscan aliados en la clase política del país y no los buscan a fuerza de simpatía porque algo te convence. Es a fuerza de pagarle campañas a los políticos estadounidenses. Y una realidad fáctica es que existe el AIPAC, que es una organización que le paga la campaña a la mayoría de los congresistas que hoy son los simpatizantes de Israel y del sionismo, así abiertamente. Esto no es un secreto, ni una teoría de conspirativa que Wilfredo está trayendo. Una realidad fáctica es que AIPAC, el AIPAC, el Arab Israeli, perdóname, el Israeli PAC, paga campaña a toda una serie de congresistas que son los que sostienen el apoyo gubernamental y político al Estado de Israel en su proyecto de colonización y continua expansión a costa de que los palestinos se deshumanicen. ¿Cómo deshumanizamos los palestinos? Pues mira, vamos a empezar a decir en las comunicaciones, en lo que son las películas, en la radio, en las canciones, en la música, en Hollywood, en donde sea. Vamos a tratar de promover y en las iglesias una idea del judeocristianismo. ¿Por qué? Porque así los judíos y los cristianos suena más o menos a lo mismo, suena que mira, sí, Jesús era judío, el rey de los judíos, el judío y el cristianismo. Entonces el musulmán es una cosa aparte, ¿verdad? Pregúntele a cuántos políticos de esos que yo hablé, que son la mayoría del país, pronuncian la palabra Palestina. Debbie Wasserman Schultz, que es la representante aquí en Fort Lauderdale, ella cuando habla nunca se le escucha de su boca pronunciar la palabra palestinos o Palestina. Así que, ¿qué es lo que pasa? En las comunicaciones tú comienzas a deshumanizar a un público, a decirle, ¿qué es eso de Palestina? ¿De qué tú hablas de los palestinos? Los palestinos nunca han tenido Estado. Los palestinos es simplemente una idea. Entonces pretenden borrar de la historia la realidad fáctica de la nación palestina, ¿verdad? Eso es interesante porque eso resuena con el argumento de Rusia, que dice que Ucrania, eso nunca existió, cultura en Ucrania ni nada, que eso no existe, que eso es Rusia y punto. Exactamente. Y hay muchos ucranianos que dan una historia diferente, pero es el mismo discurso. Y para mí un ejemplo que ilustra cómo a través de los medios tú puedes crear percepciones totalmente equivocadas es la percepción en Estados Unidos de los puertorriqueños. Cuando yo fui a estudiar allá, yo me acuerdo que había gente que me decía, y déjame ver tu cuchilla. Y en esas concepciones equivocadas era que Puerto Rico los puertorriqueños siempre andaban con cuchillo y navaja. Y eso fue por la película West Side Story, donde salían las gangas de puertorriqueños y salían unos que cortaban con navaja. Pero de ahí en adelante, en el mapa mental allá, si tú eres un puertorriqueño, mira, ten cuidado que tiene una navaja y te puede apuñalar. Y ahí se creó eso.
lo que hoy precisamente se nos ha moldeado para condenar, decirle, mira, Rusia se ha metido en territorio y le ha tomado territorio a Ucrania, Rusia es un criminal de guerra. Oímos eso del Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces, con las acciones similares donde Israel se hace de territorio de países vecinos, como por ejemplo del sur del Líbano, lo controla, parte de los territorios que son del Líbano lo controla hoy Israel, o no los puede utilizar. La cuenca del río Litani, que es la fuente de agua, lo controlan. Y las alturas de Golán, que eran unos territorios de Siria, los ocupa y los ha ocupado por décadas ya Israel, y no es que lo ocupa ya militarmente, él simplemente hizo urbanizaciones, se lo hizo suyo, sin que la comunidad internacional le diera la anuencia. Y ahora, dentro de lo que es la Palestina, su proyecto sigue vigente, y ahora lo que se hace es más evidente, doctor Emanueli, se hace más evidente porque los medios que tradicionalmente escuchaba toda la población, el CNN, el Fox, el NBC, el CBS, ya no son los medios exclusivos de que el público se entera de las cosas. Y ahora se hace evidente que hay un doble rasero y un doble discurso de Estados Unidos para con Rusia por actos exactamente iguales a los que hace el Estado de Israel. Rusia es un criminal de guerra, pero Israel jamás le he votado en contra en nada que le condene en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Jamás. Cuando se traen al Consejo de Seguridad y a la atención de las Naciones Unidas todas estas violaciones del Estado de Israel, la ocupación ilegal de los territorios palestinos, la continua expansión de colonos judíos dentro del territorio de palestinos, donde ya, como les dije, casi 750,000 colonos se han establecido ya en urbanizaciones protegidas por el ejército dentro del territorio de Palestina. Esas barbaridades que la gente dice, pero ¿qué es lo que pasa? Y la comunidad no hace nada. Pues la comunidad internacional lo lleva a un aparato que es el único que lamentablemente tenemos, que se ha tornado totalmente disfuncional, que son las Naciones Unidas. Esa organización, cuando quiere en las cosas que puede meterle dientes y hacer condenas y emplear sanciones, casi siempre tienen que pasar por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde estos 5 países mantienen el poder de veto, y uno de ellos es Estados Unidos, que ha sido un total, es que tienen que escuchar esto, totalmente incondicional del Estado de Israel. Quiere decir que Estados Unidos lo más que hizo y escandalizó al medio mundo fue que se abstuvo en un llamado al cese al fuego, se abstuvo en un llamado al cese al fuego para que dieran espacio a que se pasara ayuda humanitaria. Miren, mi gente, lo que por mes no hay guerra en nuestra historia contemporánea en la que se hayan matado a tantos niños como esta guerra en Gaza. Entonces tú dices eso y aún hay gente que dice y le trata de buscar alguna excusa a que el Estado de Israel haya matado, bombardeado edificios para que murieran aplastados o atrapados. Al estar atrapados por varios días se mueren, obviamente, dentro de los edificios colapsados, porque no hay 911 ni nadie para rescate. Pues así han matado, mi gente, a 15,000 niños. Yo no estoy hablando aún de los ancianos por las decenas de miles que han matado, ni a las miles de mujeres embarazadas que han bombardeado. ¿Ah? Y entonces te estoy hablando entre mujeres embarazadas, entre niños, entre ancianos, gente que son por definición civiles. Y cuando tú matas los civiles, más de 2/3 partes, por no decir más de 3/4 partes de la gente que tú has matado en una guerra son civiles. Eso no puede decirle, eso es un dañito colateral. Y el mundo tiene que entender que mataron a 1,200 y yo he matado ya 35,000 palestinos y he desplazado
Y no tan solo eso, el Estado de Israel emplea a los ojos del mundo técnicas de guerra que son cualificados como crímenes de guerra. Cuando tú deprivas la población total del acceso a agua intencionalmente, tú estás cometiendo un crimen de guerra porque estás haciendo unos castigos colectivos masivos que están prohibidos por las leyes de la guerra internacional. Pues Israel hace eso. Israel corta, sino hasta estos días, con la presión de que bombardearon ante los ojos del mundo al team de José Andrés. Ahora es que están dejando pasar un poco más de camiones. Cuando tú intencionalmente no permites que a la población civil le lleguen sus medicamentos, como lo hizo el Estado de Israel por más de 6 meses, estaba cometiendo un crimen de lesa humanidad, crimen de guerra. Por eso es que naciones que ya no están tan amajadas, no le tienen un dedo amarrado, como en este caso fue África del Sur, llevó a la Corte Internacional de Justicia a Israel por la comisión de crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Y sepan que, mi gente, es los Estados Unidos, o sea, la nación de la que somos ciudadanos por nuestra situación política, el principal contribuyente a que esa nación cometa estos crímenes de guerra, mi gente. Entonces, cuando decimos pretendemos apartar el conflicto palestino-israelí de lo que tiene que ver con nosotros, pues sepan ustedes, los que escuchan en Puerto Rico, los que escuchan en Estados Unidos, que nosotros sí tenemos mucho que ver. Así que no podemos hacernos de la vista larga y coger el domingo para ver juegos de fútbol o lo que fuera, o irnos a la playa, pensando que esto es una cosa de Israel y esto no tiene nada que ver conmigo. Pues tiene mucho que ver contigo, porque la ayuda, no solamente la cantidad de ayuda financiera, las bombas que le caen a los palestinos están en su vasta mayoría made in USA. Y no es que las hicieron y las compraron, los americanos se las regalan con los taxes de nosotros al Estado de Israel. Esa es una realidad práctica. Y si pretendemos simplemente comernos el bomboncito de que está pasando las predicciones bíblicas, mira, lo que está pasando es que hay un Estado en continua expansión a costa de desaparecer a una minoría étnica que se llaman palestinos en la cara de nosotros. Y si tú quieres pintarlo de una forma bonita para que no suene o que para empezar a adjudicar responsabilidades a X, Y o Z y no admitir esa realidad fáctica y de la que los Estados Unidos han sido cómplices directos desde la creación y la continua expansión y mantenimiento y protección, porque los Estados Unidos estaban empleando las Fuerzas Armadas ayer para bloquear y dispararle a las bombas que le iban cayendo de Irán. Estados Unidos permite a los ciudadanos de Israel cosas que no le permite a ciudadanos de ningún otro sitio del planeta. A los ciudadanos americanos que también tienen ciudadanía israelí, aquí se les permite ir al ejército o a las fuerzas de seguridad del Estado de Israel y también servir en el ejército de los Estados Unidos. ¿Tú puedes creer eso? ¿Qué país del mundo te permite o le da un visto bueno a que tú te pongas el uniforme de otro país y también el de este país, el uniforme militar? Pues esas contradicciones abiertas es lo que precisamente explica la política de Estados Unidos para con Israel, que no cambia mucho, mi gente. Fíjense que yo no estoy hablando de partido republicano, partido demócrata, porque esta es una política institucional de los Estados Unidos de simplemente ser aliada del Estado de Israel, pero ahora le ha sido a costa de crímenes de guerra que ya no solo los ven ya no los puede filtrar más Fox, ni CNN, ni MSNBC, ni ABC, ni si ve, ya esa gente, el filtro de ellos se le percoló a unos medios de información, a unas formas de adquirir información que ya la ciudadanía sabe lo que está pasando, ya la ciudadanía ve lo que está pasando, ya la ciudadanía escucha lo que está pasando. Por eso la mayoría
de la gente de los americanos de 35 años o menos ven esto como un abuso del Estado de Israel que tiene que cesar el fuego. Ya. Eso es así. La mayoría de los norteamericanos. Y eso le puede costar las elecciones a Biden, ¿verdad? En muchos sitios todos esos mira, norteamericanos educados en universidades que entienden lo que está pasando, la gente educada, la población palestina y de otras áreas que están indignados con ese apoyo incondicional del presidente Biden que ha hecho que Estados Unidos vetara los ceses a fuego en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 3 veces. Y en el último se abstuvo, y es una cosa que es increíble, pero ellos están tratando de ver, porque se han dado cuenta que va a haber mucha gente inteligente, educada, que por el genocidio con Palestina posiblemente no le dé el voto, aunque abra la puerta para que gane Trump, y yo tengo entendido que ellos están bien preocupados, porque hay mucha gente que conoce, educada, que sabe lo que está ocurriendo ahí, el genocidio de gente inocente, de mujeres, niños, decenas de miles, ahora mismo sufriendo sin agua, sin alimentos, sin energía eléctrica, sin higiene, arrancados de sus casas porque le volaron las viviendas y ahora lo que están es en una caseta en medio de un desierto, en una esquina, en la esquina suroeste de la Franja de Gaza, esperando ahora que Netanyahu vaya y los ataque, porque que allí hay una gente de Hamás, y entonces pues como está Hamás ahí entre la población, pues hay que matarlos a todos. Eso es como si hubiera alguien malo en una escuela elemental y tú le metes una bomba a la escuela elemental porque hay que eliminar a una persona que según tú eres malo. O sea, mira, eso es genocidio. Doctor Molinelli, es indignante. Los israelíes han matado a más de 140 periodistas o ayudantes de periodistas. Los israelíes ya han matado, escuchen las cifras, mi gente, a más de 200 que ayudan en voluntarios de catástrofe, ayudantes internacionales. A los Médicos Sin Fronteras los ha bombardeado. Mire, ha bombardeado cientos de mezquitas y eso es un crimen de guerra. Ha bombardeado decenas de hospitales, eso es un crimen de guerra. Lo que no se atreve a hacer los Estados Unidos ni en el peor de los bombardeos, Israel lo hace y le saca la lengua al mundo y a los Estados Unidos y le dice a Estados Unidos, se me están acabando las bombas, necesito más. Y man, el tiempo nos traiciona y lamentablemente uno se siente como que está empezando este diálogo, pero vamos a concluir el programa, son las 11 de la mañana, le agradezco su participación tan valiosa, tan ilustrativa, y esto hay que continuarlo para que pueda el país ver ciertas realidades que se le ocultan con respecto a este conflicto, y en realidad tenemos que empoderar un país derrotando y eliminando toda esa falacia en todas las áreas de nuestra vida que nos han hecho creer para manipularlo. Así que le agradezco su presencia, lamentablemente el tiempo nos traiciona, le deseo buen domingo a todos los radioaudientes y gracias a Rosana por la oportunidad de estar en este programa. Buen domingo a todos. Gracias.